Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a terminar nuestro proceso de ALU de un byte. Como recordarán, en el anterior video tratamos sobre que el ALU está compuesto para hacer dos grandes procesos matemáticos, los cuales son lógico y aritmético. En el estado lógico hace operaciones del AND, OR, XOR y NOT, cumpliendo así todas las funciones lógicas posibles, básicas. Y por el lado aritmético hablamos sobre la suma, la resta y la multiplicación, dejando un espacio vacío. En esta ocasión vamos a llenar ese espacio vacío con la división. También pueden ver que se ha modificado el diagrama general. Como pueden ver aquí, el puerto A se ha agregado diferentes salidas, el cual están conectadas a otro gran LED o varios LEDs agrupados. ¿Por qué es así? Bueno, en la división tenemos dos entradas, los cuales son un divisor y un dividendo, los cuales al tener el proceso de división nos da como resultado un cociente y un residuo. Vamos a programar el PIC para que el lado de la salida del puerto C nos dé el cociente, dando así el resultado de la propia división. Pero vamos a ir un poco más allá y del lado del puerto A colocaremos el residuo. También, ya que vamos a implementar más salidas, modificaremos un poco las operaciones básicas de aritméticas. En este caso, el que más sufre una modificación es la multiplicación. ¿Para qué? Porque al momento de entrar un número de hasta 255 por 255, la salida no puede ser del mismo dígito. Vamos a implementar que el puerto A sea también salida de ese proceso de multiplicación, dando así la cantidad de puertos de salida necesarios para representar una multiplicación así de grande. Bueno, la suma y la resta van a ser exactamente lo mismo. Y en los procesos lógicos no es necesario esta salida extra. Pasemos así, una vez explicado esto, al proceso de nuestro código. Como pueden observar en nuestro código, realmente es básicamente lo mismo al inicio en el proceso de configuración. Vamos a agregar en esta parte una etiqueta llamada auxiliar, el cual nos va a ayudar en el proceso de división y también en el proceso de multiplicación. Cabe destacar que vamos a seguir usando las mismas etiquetas para ahorrar memoria, porque realmente es un poco confuso al momento de usarlas, pero es más eficiente, entonces no va a haber ningún problema en el momento de querer usar otras variables. Simplemente vamos a usar las mismas para reducir el espacio de memoria en el que necesitamos hacer la programación. Pasemos así a la lógica del funcionamiento del sistema. Vamos directamente al proceso de división primero. Bueno, antes de eso vamos a ver el simple cambio que se hizo en la selección. En el anterior video se demuestra cómo funciona esta parte del algoritmo, pero por ejemplo, si vamos a checar primero en el puerto E, que si mal no recuerdan es nuestra entrada o nuestra selección, nuestro seleccionador. En este caso, si vamos a ver en el puerto RE0, si es un 1 nos manda aritmético y si es un 0 nos manda lógico. En este caso, al ser una división es un aritmético, entonces nos vamos a esta parte del código. En esta parte del código vamos a checar RE1, que viene siendo el dígito de la derecha en nuestro seleccionador. En este caso, al ser una división, debe de estar en 1, 1. O sea, el seleccionador en nuestra tabla el número correspondiente es un 11. Entonces el número de la derecha es un 1.
tenemos que comprobar esta selección, y R1 cuando es 1 nos manda a elección 1, como pueden ver aquí. Así que pasemos a esa parte de nuestro algoritmo. Y por último verificamos R2. En este caso, al ser una división, bueno, el R2 corresponde al bit, o mejor dicho, al número de la izquierda de nuestro seleccionador de nuestro menú. En este caso es un 1, al corresponderle el número 11. Si es un 1, nos manda a divi, que va a corresponder a nuestra división. Podemos pasar directamente entonces a nuestra parte de la división y pasemos a explicarlo. Muy bien. Comencemos así con explicando que el inicio es básicamente el mismo en todas las partes. Vamos a mover la información del puerto B y del puerto E, que son nuestras entradas, a sus etiquetas correspondientes. En este caso, primero vamos a mover del puerto B a W, que es nuestro ayudante, y después vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a mover el puerto D a nuestro chalán, que es W, y de ahí de W se va a mover a MULDR, que en esta ocasión no va a ser nuestro multiplicador, sino nuestro divisor. El siguiente paso va a ser un clearF en resultado, el cual nos va a limpiar esa etiqueta. Vamos a posteriormente hacer un direccionamiento indirecto, el cual va a ser mover MULDR a sí mismo. Esto lo que hace es encender una bandera en status, específicamente Z. Ok. Se enciende solamente si MULDR tiene un valor. Si no tiene un valor, esto no va a ocurrir. ¿Esto para qué se hace? Para ver si MULDR, recordaremos que es nuestro divisor. Divisor no puede ser igual a 0. Si es 0, daría una indeterminación en nuestra división. Por lo tanto, si encontramos que tiene el valor de 0, simplemente mandémoslo al inicio para que no haga nada en nuestro algoritmo. Por otro lado, en la siguiente instrucción vamos a hacer exactamente lo mismo con MULDO, que en este caso es nuestro dividendo. No puede ser igual a 0, o más bien puede ser igual a 0, no hay ningún problema con que sea 0. Si es así, simplemente llévalo al final, porque el resultado es 0, no va a hacer nada tampoco. Pero aquí hay una gran diferencia, que aquí lo podemos enviar al final para simplemente mover los resultados, a diferencia de que si nuestro divisor fuera un 0, daría un error. Bueno, por otro lado, después de hacer esto, vamos a comenzar nuestro proceso de división. La siguiente instrucción es mover MULDR, que vuelvo a repetir que es nuestro divisor, a W, que es nuestro ayudante. Y con esto iniciamos el proceso del ciclo de división. Para hablar sobre el ciclo de la división, debemos de recordar un poco sobre el ciclo de la multiplicación. Como recordarán, para multiplicar en esta programación debemos de sumar varias veces un mismo número. ¿Cuántas veces? Lo que el multiplicador me diga. ¿Y qué número? El multiplicando. Así pues, si yo tengo de ejemplo un 5 por 3, voy a sumar 3 veces el número 5 para que me dé el resultado, que en este caso es 15. Bien, en el proceso de división vamos a hacer algo parecido, simplemente que si en la multiplicación es suma, aquí vamos a restar. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar al dividendo el divisor hasta que el dividendo pase a ser menor al divisor o 0. Para hacer esto debemos de
Bueno, sí, y cada vez que se haga ese proceso, el cociente va a aumentar en 1. Muy bien, así pues pasamos a explicar el código. Como pueden ver aquí, el primer párrafo del código es un incf. ¿Qué es esto? Es incrementa el archivo, el file. Así pues, vamos a incrementar en 1, o sea, vamos a sumarle al archivo un 1, en este caso al resultado, y vamos a guardarlo en el propio archivo, en file. Este va a ser nuestro cociente. Muy bien, la siguiente instrucción es un subwf. Como recordarán del proceso de la resta, el sub significa subtraer de w de nuestro ayudante a file, el archivo, que en este caso es muldo, y como recordaremos, muldo es el dividendo. Así pues, vamos a estar restando al dividendo el divisor. Muy bien, ahora el problema es que tenemos que parar en algún momento. ¿Cuándo vamos a parar? Cuando el dividendo sea menor al divisor. ¿Cómo vamos a saber que sucedió eso aquí? Muy bien, para eso vamos a recurrir a pasar a nuestro PDF, a nuestro datasheet, a esta parte específicamente, el cual ya le hice una captura. Como podemos ver aquí, el proceso de subwf va a afectar a diferentes partes de status. En este caso es el C, DC y Z. Muy bien. ¿Cómo va a afectarlo? Muy bien, aquí está la tabla. Cuando W sea mayor a F, C va a estar apagado. Y cuando W pasa a ser menor o igual a F, C se va a encender. Esto nos va a ayudar mucho como para determinar en qué momento vamos a parar, porque esta es nuestra bandera. Regresemos así a nuestro código, y como podemos ver aquí, vamos a estar usando el bit test files skip clear, que significa que vamos a hacer una comprobación sobre el estado de F, que en este caso es status, y vamos a saltarlo si es 0. Solo si es 0. Y como vimos en nuestro datasheet, solamente se va a encender si W es mayor a F, o en otras palabras, si F, el archivo es menor a W, y nuestro archivo, en este caso el file, es muldo, siendo así muldo el dividendo. En pocas palabras, cuando el dividendo sea menor al divisor, status específicamente en C se va a encender, dando así nuestro stop, nuestra parada. Muy bien. Si no ocurre esa parada, o sea, si C es 1, no va a saltarse nada y va a correr la siguiente instrucción, que es directamente regresarte al inicio del ciclo, por lo que va a estar atrapado en el ciclo hasta que esta bandera se encienda. Cuando esta bandera se encienda, va a saltar esta instrucción de ir al inicio del ciclo, y vamos a hacer algo específico, que va a ser sumarle W a F. ¿Por qué hacemos esto? Muy bien, demos un ejemplo muy sencillos para que sea fácil de comprender. Por ejemplo, si yo ingreso los datos de 3 entre 4, nosotros ya sabemos que es una división como tal, que no tiene un cociente y solamente nos arroja 3 de residuo. Entonces, si nosotros comenzamos incrementando resultado a 1 y comenzamos directamente restando al dividendo el divisor, vamos a llegar a que el resultado sería 1 y da de residuo -1. No se puede hacer eso. Por lo tanto,
vamos a hacer una pequeña corrección aquí adelante, el cual va a ser sumarle a nuestro dividendo el valor otra vez del divisor, y al resultado le vamos a restar 1. Esto es para corregir nada más, porque como tenemos aquí nuestro ciclo, nos va a arrojar va a ser una pasada de más siempre. Muy bien, ya que nuestra bandera es resultado de una resta, entonces no podemos hacer el proceso de comparación sin hacer primero la resta y el incremento. Esa es la razón por la que están estas dos instrucciones, el addWF y el dec, que es el proceso inverso al link, el de decreción. Muy bien, terminado esto, pasamos al final de nuestra división, que es simplemente mover el resultado a W y de W al puerto C. El puerto C, recordemos que es vamos a mostrar ahí nuestro cociente, y por otro lado vamos a mover muldo, que es nuestro residuo, el proceso de dividendo menos el divisor, muchas veces quedó solamente el residuo, al puerto A. Muy bien, bueno, vamos a mover del muldo a W y del W al puerto A, y ahí vamos a mostrar nuestro residuo. Ahí termina el proceso de división. Muy bien, antes de pasar a Proteus, expliquemos también la modificación de la multiplicación. Muy bien, como recordemos, el inicio es exactamente el mismo. Vamos a mover nuestras entradas a sus correspondientes etiquetas, que esta vez sí es muldo y muldr, que es multiplicador, y el multiplicando. Limpiamos el resultado y vamos a agregar una nueva etiqueta, que en este caso es auxiliar. ¿Para qué? Ahorita vamos a verlo. Hacemos nuestro direccionamiento indirecto para ver si la etiqueta de muldo tiene un valor. Como si tiene un valor, vamos a comenzar el proceso. Y en caso contrario, simplemente terminamos el proceso, porque es un 0. Cualquier número por 0 es 0. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, continuemos. El primer paso de la multiplicación es prepararnos. Así que vamos a mover la etiqueta muldo a W para ir sumando. Muy bien. El inicio del ciclo de la multiplicación, vamos a ese, como habíamos comentado antes, es el proceso inverso de la división. Aquí sumamos. Vamos a sumar resultado a resultado lo que esté en muldo, nuestro multiplicando. Va a afectar a nuestro estatus realmente, pero ¿de qué forma? Es una forma muy diferente a la resta. Muy bien, va a afectar solamente si nuestra etiqueta o nuestra variable, en este caso resultado, alcanza a almacenar un número mayor al que puede mostrar, que en este caso es el 255. Si llega al 256, status se enciende mostrando un overflow. Muy bien. ¿Cómo vamos a...? ¿Qué es lo que va a pasar entonces si se enciende status en C? Muy bien, vamos a usar la siguiente línea del código, que es ir a arreglo. Y aquí en arreglo vamos a hacer unos cuantos movimientos para que tenga sentido. Lo primero que vamos a hacer es incrementar auxiliar. Recordemos que auxiliar comienza en 0. Simplemente va a ser un nuevo contador. Va a aumentar en 1 cada vez que llegue al máximo el otro. Y para que esto tenga coherencia, tenemos que restarle 255 a nuestro resultado. ¿Por qué? Porque son 255 el número que representa todos los LEDs encendidos. Bueno, los 8 LEDs encendidos dentro de una salida del byte. Entonces,
¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a mover entonces el número 255 a W. Y de W vamos a restarle resultado a W, guardándolo en el propio resultado. ¿Por qué hacemos esto y no simplemente lo reiniciamos? Porque si, por ejemplo, tenemos un 250 o 260 y lo reiniciamos, esos 5 se pierden. Y no queremos que pase eso, simplemente queremos que baje un 255, que es el número mayor que puede mostrar, para que pueda volver a contabilizar. Muy bien, una vez restado eso, vamos a mover de nuevo muldo a W. Esto es lo que hicimos al inicio del ciclo de la multiplicación. Simplemente estamos corrigiendo el dato que tenía W para que no haya ningún error. Y vamos a volver a la parte de end, que es parte de nuestro ciclo. Simplemente creo una nueva etiqueta, otro nuevo salto, para que no regrese al inicio del ciclo, porque si no íbamos a estarnos saltando una comparativa y no es el caso. Tenemos que regresarnos a donde quedamos. Así que regresamos a esta parte del programa y continuamos simplemente con el proceso de la multiplicación, que en este caso ya lo sabemos, es el dec SZ, que es simplemente de crecer F o el file, el archivo, y sáltalo si Z, o sea, comprobando el valor de Z. Simplemente estamos restando un 1 y comprobando el valor. Si es 0, simplemente lo salta. Skip 0, sí, cierto, perdón. Dec crecer file skip 0. Muy bien. Si es 0, simplemente es porque terminó el proceso de la multiplicación de la suma y se salta la instrucción de reinicio del ciclo. Si no, pues sigue en el ciclo atrapado. Y por último, en el fin de la multiplicación, vamos a mover el resultado al puerto C, y en este caso lo que tenga en auxiliar al puerto A, que es lo que sigue a los dígitos del puerto C. Simplemente estamos moviendo lo que no se puede mostrar en el puerto C al puerto A, siendo el mismo resultado. Pasemos así a probarlo en el Proteus. Pasemos primero a la división. Como recordaremos, para hacer el proceso de división debemos de encender las tres entradas en el puerto E, como aquí muestran. ¿Por qué? Porque si es lógico, es aritmético, debemos de ponerlo en 1. Y el número que corresponde a la división es un 11. Entonces los dos dígitos deben ser 1. Una vez puesto en división, simplemente vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué les parece un 4 entre 2? El resultado, como pueden ver, es un 2 en la parte de la salida del puerto C. Y si por ejemplo ponemos un 5 entre 2, sigue siendo el resultado de 2, pero se enciende un 1 en el LED de nuestro residuo. Si por el caso sigamos poniendo, por ejemplo, un 21, el resultado, 21 entre 2, el resultado, como pueden ver, es un 10, y nuestro residuo sigue siendo un 1. Podemos cambiar eso. Si sigue siendo el 21 y lo ponemos entre 8, nuestro resultado es un 2 y nuestro residuo es un 5. Como podemos ver, nuestra valor funciona de forma correcta. Muy bien. Ahora pasemos al proceso de la multiplicación.
Para pasar al proceso de la multiplicación, apagamos el primer dígito. Y con eso pasa de ser una división a una multiplicación. Si apagamos todo y comenzamos, vamos a las multiplicaciones fuertes. Vienen siendo un 64 por 64. Como podemos ver, es un 4096 y se enciende precisamente el LED del lado izquierdo, el cual, bueno, yo ya les puse los números. Es un 8 en la división, porque nuestro LED puede ser un 8 del residuo, o bien corresponde al proceso de la multiplicación y tiene el valor de 4096. Como pueden ver, simplemente no es nada del otro mundo, simplemente estamos multiplicando números muy grandes y al tener más salidas corresponde a tal. Y con eso podemos comprobar que funciona de manera correcta. Al poner nuestro halo en modos resta, para ponerlo en resta es un 1, entonces apagamos el segundo dígito y prendemos el primero. Como pueden ver, el LED que se enciende está en el lado izquierdo, en el puerto A, y es el RA0. Es exactamente lo mismo, simplemente se cambió de posición. Y con esto comprobamos que nuestra halo funciona de manera correcta. Ahora está completa. Y eso sería todo.